y para mí, para el alcalde, es un orgullo estar aquí anunciando una obra ya culminada, ¿no? Partíamos de una premisa bastante complicada hace un año, estamos hablando de un depósito en torno a 9.000 metros cúbicos, que es muy importante. Acordaros que cuando vinimos y vivimos las instalaciones tuvimos que renunciar a uno de los dos vasos, tenemos que ir de forma alternativa utilizando el primero y el segundo, dejamos inoperativo el derecho, que es el que más problemas teníamos, y aquí, como bien ha dicho Manolo, se ha abordado un tema de impermeabilización, de sellado y también, sobre todo, muy importante, que es lo que ponía en peligro la propia estructura de los dos depósitos, era la fijación al suelo. Son zonas muy complicadas, de arcilla, que por un vicio de obra, porque yo entiendo que puede ser un error de obra, como comentó Manuel, tuvimos que poner micropilotes para fijar todo lo que es la obra al suelo y garantizar su estabilidad. Eso se ha conseguido, ya tenemos perfectamente los dos vasos funcionando, es una muy buena obra. ¿Por qué? Porque son obras hidráulicas que, aunque aparentemente, como decíamos en su día, no son visibles, no son llamativas, no son bonitas, pero sí son muy necesarias. Nosotros tenemos un problema con el agua muy grande a nivel estructural y no se escapa ni a Puente Genil, ni a Córdoba, ni a Andalucía, ni a España, ¿no? Y nosotros tenemos que crear y hacer infraestructuras para garantizar un ciclo del agua integral. Ya tenemos que, y yo siempre digo, que el agua no acaba en el fregadero, tenemos que reciclar las aguas que salen del fregadero. En definitiva, la sequía fue muy dura. Estamos viendo cómo Inaja es vital y a las obras que se están planteando por parte de Emproasa, en colaboración y fruto del convenio con el Ayuntamiento de Puente Genil y la hiperactividad del alcalde en la necesidad de obras hidráulicas, porque él también actúa. Allá anunciamos la ampliación del Plan Provincial de Obras de Infraestructura Hidráulica, la EBAR de la Calle Nueva y la EBAR de Puerto Alegre, que son dos actuaciones más por un valor de 340.000 euros que se unen a la que ya realizada y a estos dos depósitos. Y después hay una cosa que yo quiero insistir, porque lo decíamos hace un año y sale ya pues el pliego, hay 3 fases de la gran obra, de la gran tubería que distribuye el agua a toda la zona sur. Estamos hablando de 280.000 usuarios, que es la gran comunicación del pantano de Iznájar con toda la zona sur de la provincia de Córdoba, que nosotros facilitamos y abastecemos en alta. Una tubería que, como bien comentábamos, estaba muy mal, patológicamente tiene muchos problemas, hay mucha fuga. El año pasado tuvimos 200 y pico incidencias, cortes de agua, y necesitamos, como digo, hacer una obra muy importante que yo creo que estará en torno a los 34-35 millones de euros, esa tubería. Bueno, como digo, ya a últimos de julio sale ya los pliegos del primer tramo, que es Iznájar Los Prietos, que yo creo que es un tramo que vale una cuantía de en torno a 11 millones de euros. El segundo saldrá en septiembre, octubre también, obra y labor de Emproasa, que son Los Prietos, la CP 205, y el tercer tramo, yo creo que estaremos encadenando los dos tramos, una obra de 22 millones de euros, 2 fases, como digo, desde el de Iznájar hasta la CP 205, estaremos hablando, saldrá el primer tramo, sale ahora, y el segundo saldrá en septiembre, es decir, que van prácticamente paralelos, ¿no? o encadenados, pero prácticamente iguales, y un tercero ya está haciendo el proyecto, que es el que va de la CP 205 a Casilla del Monte. Para eso tendremos ya la conexión absolutamente garantizada, con un presupuesto de, como digo, más de 34 millones de euros, porque también se van a hacer actuaciones en la zona norte. Allá aprobamos un plan de infraestructura de 34 millones de euros, ya asumamos 6 millones más al que aprobamos hace 6 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que se están haciendo con absoluta prioridad dentro de la hoja de ruta del gobierno del PP, de la Diputación Provincial, como también lo está haciendo Sergio, obras en materia hidráulica. Y eso es modernizar y preparar los territorios para competir en las peores posibilidades que se puedan tener de cara a una sequía. Cuando lleguemos a una sequía extrema, que vamos a tenerla, porque va a estar ahí, y más intensa, la vamos a ver, la vamos a sufrir, pues lo que tenemos que garantizar es el abastecimiento de agua para el consumo, pero también para la actividad industrial, agraria y ganadera, cosa que no ocurrió hace 2 años porque hubo una falta de previsión de las administraciones que no son nuestras. ¿Por qué? Porque tenían que haber hecho y trabajado en construcciones que garantizasen por lo menos el agua para el consumo, que eso fue lo que ocurrió en la zona norte, y 80.000 personas padecieron lo que en una sociedad moderna no deben de padecer, por falta de previsión de las administraciones, ¿no? Pero no quiero entrar ahí. Lo que sí digo aquí es que esto es una buena noticia, que estamos cumpliendo en tiempo y forma y presupuestariamente las obras que nos estamos aplicando, que vamos a hacer una inversión en este mandato en torno a 70 o 100 millones de euros, solo la Diputación Provincial, que vamos a reclamar también de otras administraciones. Por ejemplo, la tercera fase del tramo que va de la CP 205 a Casilla del Monte, queremos, y ese es el compromiso que hay con la Confederación Gráfica del Guadalquivir,
que lo presupueste la Confederación. Tenemos también esperando a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la ampliación de la potabilizadora de Sierra Bollera. En definitiva, estamos esperando la inversión y el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero mientras tanto la Diputación está realizando obras en toda la provincia de Córdoba de abastecimiento, suministro, depuración y potabilización de agua, como nunca se ha hecho. La inversión que anunciamos ayer eran 34 millones de euros. Ningún gobierno de la Diputación Provincial ha hecho una obra tan importante y va a seguir haciendo obras tan importantes en materia hidráulica. Estamos hablando de uno de los polos de desarrollo más importantes que hay en Andalucía, una ciudad media muy importante que junto con Lucena son grandes pivotes y que ejercen mucha influencia económica, industrial y de empleo. Necesitamos dos cosas y vamos a pelear por esas dos cosas, no ya por los grandes corredores que también, sino por el agua. Necesitamos crear una infraestructura hidráulica y para eso contamos con el gobierno de Juanma Moreno y también Fondo Europeo y las presiones que está teniendo Juanma para que la Unión Europea vuelque recursos para financiar obras hidráulicas y acabar con la fuga, mejorar las conducciones, sellar, intentar controlar todo lo que es esa agua que se pierde, que son miles y miles y miles de metros cúbicos y que pueden ser muy necesarias a la hora de plantear una sequía y por supuesto abordar el reciclaje ya, que se use para riego, para otras actividades o para riego urbano, ¿no? Ese agua que sale del fregadero y que se tiene que reciclar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas inversiones que hace la Diputación es tener autoridad moral para exigirle a otras administraciones que se involucren y se comprometan con la provincia de Córdoba. Y aquí ahora mismo, a día de hoy, en la provincia de Córdoba, el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Córdoba es nulo. Que se sepa. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a las grandes cosas, tenemos que resolver los grandes problemas. Y hoy un problema muy importante para la provincia de Córdoba, y hablo de lo que puedo hablar, que es Córdoba, es el agua. Y tenemos que invertir muchos recursos en muy poco tiempo para cuando llegue la próxima sequía estemos preparados. Y se me llena la boca hablando de empresarios, hablamos de trabajadores, hablamos de impulso, de desarrollo económico, de polo de desarrollo. Y a la hora de verdad no soy capaz de garantizar a esos empresarios y a esos trabajadores agua. Ni soy capaz de garantizar, teniendo un pantano que es el pantano más grande que podemos tener en Andalucía, y no podemos garantizarle agua, y tengo pérdidas de miles y miles de metros cúbicos, y no soy capaz de reciclar el agua para el uso agrícola, para el uso urbano, para regar jardines. Y otra cosa que necesitan esos grandes emprendedores, empresarios y trabajadores para seguir siendo un polo de desarrollo que capta inversiones y va a captar inversiones porque me llega la información, porque es un centro de atracción de inversión muy importante como ciudad media andaluza que es junto con Lucena, la luz. Necesitamos más capacidad energética. No podemos seguir con la capacidad energética que tenemos ahora mismo en la provincia de Córdoba porque limita, estrangula las posibilidades de expansión de grandes empresas que vienen a instalarse en Puente Genil, que son empresas que ensanchan la base industrial, porque vamos perdiendo el monocultivo tanto del turismo como el agroindustrial, que es muy importante, para derivar otras facetas de la industria, pues siguiendo la senda de la base logística militar, que las posibilidades son inmensas, no solo la base militar plantea hacer tanques, sino toda la derivada que supone la logística, la alimentación, que ahí tenemos mucho que ver, fabricación del agua, lo está haciendo una empresa de Lucena. En definitiva, se abre esa gran oportunidad con la logística, con la BLED, para ensanchar todo lo que es una realidad industrial muy diferente, con una perspectiva de desarrollo de esta zona de la provincia de Córdoba incalculable dentro de 2 años. Por eso necesitamos agua, que tenemos ahí un pantano muy grande, pero tenemos que distribuirla con mucho sentido común y con mucha responsabilidad. Necesitamos más capacidad energética y se lo hemos reclamado Paradela y Juanma al Gobierno de España. Necesitamos más capacidad ya y por otra parte grandes conexiones que aquí afortunadamente la tenemos con los grandes corredores como es Málaga o Madrid. Damos un paso muy importante en estas obras, estamos cumpliendo en tiempo y forma y presupuesto, tenemos que seguir avanzando en estas obras, aunque no sean muy vistosas. Todo el mundo sabe, porque lo hemos sufrido, la importancia que tiene esta política con letras mayúsculas. Vamos a dedicarnos entre todos a trabajar, a intentar resolver los problemas de la gente y sobre todo los grandes proyectos que vengan a, si no a resolver los problemas de la gente, que también, porque están resueltos, a proyectar como palanca pues el desarrollo y el futuro de los pueblos, porque como digo, Puente Genil puede decir, y lo puede decir con mucha honradez y con mucho orgullo, porque lo veo en Andalucía, porque comparto y experiencias con presidentes de diputaciones, y Puente Genil y Lucena puede estar dentro, y lo digo en Puente Genil, dentro de la ciudad, de esa red de ciudades medias andaluzas, que tienen polo de desarrollo muy importante, con capacidades muy importantes, que están ahí, que quieren invertir, y yo lo que me tengo que dedicar con Sergio, con Juanma y con el Gobierno de España, que no aparece, es que los nuestros tengan las mismas herramientas que los demás para competir, porque si presumimos de buenos empresarios, tenemos que presumir también de buenas herramientas para que compitan como el que más por el futuro de su tierra. He dicho la logística,
he dicho el tema de la base militar, y también digo en Puente Genil, porque hay perspectivas de desarrollo muy importantes, con el hidrógeno verde, que ya vendremos a explicarlo. Las perspectivas industriales de Córdoba son impresionantes, y lo digo aquí, y lo voy a confirmar en poco tiempo, pero vaya a ver cómo va a cambiar Córdoba. Y ahí Puente Genil juega un papel muy importante a la hora de ejercer como polo de desarrollo. Y eso es vital, y eso dice mucho de los pontaneses y pontanesas, y dice mucho también del gobierno de Sergio, porque sabe lo que quiere, sabe a dónde va y de qué manera poder contar con los recursos para que su pueblo tenga las mismas oportunidades que otros pueblos en igualdad de circunstancias, por ejemplo, como Antequera, que sin las inversiones que tiene Antequera, está siendo capaz de superar a Antequera. Lo digo aquí porque lo estoy viendo. Hoy Puente Genil es una noticia de las que yo diría de las más importantes que hemos dado desde que estoy al frente de la alcaldía en Puente Genil, y es la puesta en marcha al completo, al 100% del depósito principal de agua del polígono de San Pancracio, que para que todo el mundo lo entienda es el corazón a partir del cual se hace toda la distribución de agua potable en Puente Genil. La ineficiencia del gobierno de Esteban Morales durante sus últimos años nos llevó a que un depósito que se construyó en 2015, que se inauguró en noviembre de 2015, o sea que prácticamente tiene 10 años, presentase desde hace 4 o 5 años unas patologías tremendas. Tal era el caso que tuvieron que cerrar uno de los dos vasos, cada uno tiene 4.500 metros cúbicos, tuvieron que cerrar uno de los dos vasos debido a la cantidad de fugas que se producía en ese vaso, y el otro mantenerlo a menos de la mitad de su capacidad. Eso quiere decir que Puente Genil ha estado, el abastecimiento de agua potable de Puente Genil ha estado dependiendo, gracias a la negligencia del señor Morales, de 1/4 parte de la capacidad del depósito. ¿Y cuál es la negligencia que cometió? Pues la primera es no tener un control efectivo, una dirección técnica que controlase las obras que se hicieron en este depósito, lo cual ha generado todas las patologías que antes nos ha explicado perfectamente el gerente y todo el equipo técnico de Emproasa. En primer lugar, una solera de hormigón en la cual adolece completamente de ferralla, o sea, prácticamente no tiene hierro, el que tiene es muy inferior a lo que tendría que tener una obra de esta, y eso desde luego habrá colaborado a ese asentamiento, a ese desplazamiento o hundimiento, como queramos hablar, del depósito, de toda la solera del depósito, que provocó todas estas fugas que se han generado. Y eso pasa porque el Ayuntamiento de Puente Genil, gobernado por el señor Morales, no fue capaz de poner un control técnico, una dirección técnica, vigilando las obras que hacía Aqualia. Por tanto, Aqualia hizo aquí, hablando en plata, lo que le dio la gana. Y aquí están todos los problemas que estamos recogiendo ahora, pero gracias a una labor responsable de Emproasa, se han invertido aquí más de 200.000 euros para perforar 58, no micropilotes, bueno, decimos micropilotes, pero quiero que sepa que son pilotes de 160 milímetros de diámetro, es decir, de 16 centímetros, con una profundidad de casi 9 metros, que por tanto han afianzado y van a terminar indiscutiblemente con ese hundimiento que había en la zona más baja del depósito, de manera que a partir de ahora vamos a tener un depósito estable. Igualmente se han hecho no solo estos trabajos, sino se han reparado muchísimos más problemas, como que había ferrallas que estaban completamente superficiales, con oxidaciones dentro del depósito, y que han generado también son más problemas de deficiencia. Con esta actuación se han reparado todos estos problemas, se han asegurado la estabilidad del depósito completamente, y hoy Puente Genil ya no tiene agua para 12 horas, que es lo que teníamos antes, que no llegábamos casi ni a cubrir 12 horas de almacenamiento. Ahora somos capaces de tener una independencia de suministro, de abastecimiento, que ronda prácticamente los 48 horas. Cuando el depósito esté lleno, Puente Genil tiene casi 2 días, en el caso de que hubiese un corte, para mantener el suministro de la población. Por tanto, esta obra es la noticia que garantiza de la mejor manera posible el abastecimiento de agua de Puente Genil, y quiero agradecer nuevamente el esfuerzo técnico que ha hecho Emproasa para que ya en verano, que es lo que pretendíamos, que en este verano ya tuviéramos este problema resuelto, y por tanto estamos mucho más preparados que lo estábamos antes para afrontar las eventualidades y las incidencias que puedan darse en abastecimiento de agua. No solo por el esfuerzo que se ha hecho en el trabajo de este depósito de impermeabilización, que además me dicen que tras la impermeabilización prácticamente no se detecta ninguna fuga en el depósito, lo cual es la mejor noticia para garantizar el abastecimiento, que el agua que llega al depósito está entrando directamente en nuestra red sin que se produzcan fugas en el mismo, cosa que antes era un auténtico despropósito, gracias a la falta de vigilancia, del deber invigilando que tenía cuando fue alcalde el señor Esteban Morales, y que no ejecutó, que no hizo cuando se construyó
construyó este depósito con los problemas subsiguientes. Además hay otra noticia que es importantísima y quiero felicitar al presidente de la Diputación por su determinación, por su apuesta clara por el agua, por asegurar el abastecimiento de agua a la población. El plan que anunciaban ayer de más de 34,5 millones de euros para inversión en infraestructura hidráulica es fundamental y, como él ha explicado, hay 23 millones de euros de estos 34,5 que se dedican a lo que podríamos determinar que es la columna vertebral del abastecimiento de toda la zona sur de la provincia de Córdoba, como es la conducción que va desde la estación potabilizadora de Iznájar hasta el depósito, digamos, de distribución principal de Casillas del Monte, que no solo distribuye a Puente Genil, sino que distribuye a Montilla, Lucena, prácticamente, como decía, a todos los pueblos de la zona sur, pero que es fundamental. Si tenemos un corte allí, nos quedamos sin abastecimiento de agua en todos los municipios de la provincia y, por tanto, reitero la importancia y el agradecimiento al presidente por esta determinación en afrontar una obra que, como ha dicho, saldrá a licitación prácticamente a final de julio una parte, otra a final de septiembre, y por tanto tenemos la garantía de que el año que viene van a estar estas obras en marcha y es una cuestión fundamental. De la finca del Coronel, de esta polémica que quiero explicar para que todos los ciudadanos puedan entender. Vamos, el señor Morales destinó 580.000 euros en un convenio a una actuación en la finca del Coronel que era ilegal. Repito, completamente ilegal. Lo único que puede hacer el Ayuntamiento de Puente Genil es lo que estamos haciendo, que por cierto somos los únicos que estamos actuando en la finca del Coronel, que es reponer la red de abastecimiento de aguas que estaba completamente deteriorada y que era uno de los puntos con más incidencias, con más fugas que había en todo el casco urbano de Puente Genil. Para ello se han invertido 107.000 euros. ¿Para qué quería el señor Morales 580.000 euros? ¿Para qué se destinaban 580.000 euros? ¿Qué quería? ¿Urbanizar un asentamiento irregular? Eso es lo que quería, una cuestión que es absolutamente ilegal. Y yo se lo preguntaba ayer, ¿y por qué no lo propone abiertamente para los huertos familiares? ¿Por qué no lo propone para otros asentamientos irregulares que hay en el municipio de Puente Genil? No, simplemente esto era una compra de votos del señor Morales para intentar, a la desesperada, ganar unas elecciones que, como ya sabemos, y afortunadamente perdió. Por tanto, vamos a seguir actuando con Emproaxa de la mano, con un paquete de inversiones absolutamente impresionante que están viendo todos los ciudadanos cada uno de los días en Puente Genil, donde se han acometido obras de colectores, obras de abastecimiento sin parar desde que estamos al frente del equipo de gobierno, y gracias de nuevo a la Diputación de Córdoba y Emproaxa por esa profesionalidad tan extraordinaria en la gestión del sistema de agua, el ciclo integral del agua de Puente Genil. Estamos en las instalaciones del depósito de abastecimiento de Puente Genil, una vez finalizados los trabajos que iniciamos tras unas deficiencias que nos fueron transmitidas de filtraciones y fugas y de desestabilización del depósito. Hoy es un gran día porque hoy por fin, después de muchísimos años, Puente Genil tiene su depósito al 100%. Hemos estado viviendo todos estos años anteriores solamente con el 50% de su capacidad, y gracias a esta intervención de Emproaxa pues se va a poder dotar a la población del 100% de la capacidad de almacenamiento que tiene esta infraestructura. Esta obra nos encontramos cuando empezamos con los proyectos de patologías, una serie de deficiencias estructurales, de filtraciones y fugas provocadas por una mala impermeabilización, por un mal proceso constructivo a la hora de su ejecución, así como una serie de procesos de armadura y de lo que es estructura bastante deficientes. Eso ha llevado a cabo que tengamos que hacer una estabilización mediante micropilotes y después hemos procedido a lo que es la limpieza del vaso con su saneado de las juntas que estaban muy deterioradas, y hemos podido, con una impermeabilización más profunda y más completa, pues alcanzar el objetivo, que era no otro que su funcionamiento perfectamente sin fugas, sin pérdida hidráulica y sin ningún riesgo que colapsara y provocara una caída del depósito y por tanto un desabastecimiento de la población. La intención pues es seguir trabajando, ya está totalmente en funcionamiento y nos da una tranquilidad a todos los vecinos y vecinas de Puente Genil de poder contar con un pulmón de agua, ¿no?, como es tener 9.000 metros cúbicos a nuestra disposición en esta época de verano, donde la demanda pues sube considerablemente.